El tema de esta noche es ordena tus conversaciones correctamente. Como se nos dice en el Salmo 50, al que ordene rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahora, ¿tenemos alguna instrucción en las Escrituras sobre cómo ordenar correctamente nuestras conversaciones? Sí, lo tenemos en el capítulo 4 de Efesios, donde se nos dice, despojaos de vuestra vieja naturaleza, refiriéndose a nuestras conversaciones anteriores, y vestíos de la nueva naturaleza. Si la vieja naturaleza pertenece a las conversaciones anteriores, entonces la nueva naturaleza tiene que tener nuevas conversaciones. Si mis conversaciones determinan las cosas que se proyectan sobre la pantalla del espacio en mi mundo, hasta que cambien mis conversaciones no puedo cambiar las formas externas. Porque si estas formas que surgen, buenas, malas e indiferentes, son el resultado de mis conversaciones, entonces tengo que cambiar mis conversaciones. Se nos dice en un libro muy antiguo, un libro escrito en el primer siglo. De hecho, tengo una traducción de Walter Scott. Se llama La Hermética. Y en ella dice así, Dios ha dado 2 dones solo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dones son la mente y el habla. Y estos dones, si se usan correctamente, no se diferenciarán en nada de los inmortales. Entonces, solo al hombre se le otorga el don de la mente y del habla. Ahora, podría contarles la historia de lo fácil que es hacerlo, pero debo decirles, hacerlo es realmente difícil. Pensarás, bueno, ciertamente puedo cambiar mis conversaciones y luego permanecer fiel al cambio, pero la verdad es que somos criaturas de hábitos. Así, Shakespeare pudo decir en El Mercader de Venecia, donde puso las palabras en boca de Porcia, si hacer fuera tan fácil como saber qué es bueno hacer, entonces las capillas habrían sido iglesias y las casas de los pobres palacios de príncipes. Entonces, es simple en la superficie, pero en la práctica no es tan simple como parece. Pero si el hombre solo pudiera tomar una conversación interna y controlarla, una conversación que implica el cumplimiento de su sueño y permanecer fiel a esa conversación interior, este diálogo interior, un diálogo interior controlado, posiblemente podría ser la conversación más fructífera de su vida. El hombre habla todo el día internamente. Es posible que reprima el impulso de decirlo abiertamente y pueda que tenga ganas de decirlo, pero se ha cultivado, es una persona educada y se siente restringido. Puede que tenga ganas de decirte que te vayas al diablo, pero reprime el impulso de decirlo en voz alta. Pero él lo ha dicho, porque tuvo ese impulso. Si ahora pudiera tomar mi objetivo en este mundo y atreverme a asumir que lo he logrado y luego pudiera mantener conversaciones internas desde la premisa de esa asunción, debería poner esto a prueba y demostrarlo. ¿Realmente lograría un cambio de forma en mi mundo? Te lo digo por experiencia propia, así es, absolutamente lo hace. Como se nos dice en Isaías, en el capítulo 55, y la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Debe cumplir lo que me propongo y prosperar en aquello para que la envié. Pero dirás, este es el Señor hablando y ciertamente el Señor puede hacer eso. Bueno, ahora permítanme citar las últimas palabras de David, tal como se dice en el capítulo 23 de Samuel. Y estas son las últimas palabras de David. El Espíritu de Jehová está sobre mí, su palabra sobre mi lengua. El Espíritu del Señor nunca tuvo esa revelación hasta ese momento. Ahora se da cuenta de que todo lo que estaba en su lengua era el Señor hablando. El Señor habla por mí, y su palabra está en mi lengua. La palabra Señor, como les dije anteriormente en esta serie, si de alguna manera transmite el sentido de algo externo a tu propio ser, tienes al Señor equivocado. Si la palabra Jesucristo transmite la sensación de algo existente fuera del hombre, estás equivocado de Jesucristo, porque Jesús está en nosotros, y si Él está en nosotros, y por Él todas las cosas son hechas, y sin Él nada de lo que se hace fue hecho, y Él es llamado palabra de Dios, y entiendes que la misma palabra fue creada por la palabra de Dios, y luego en Isaías se nos dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios, fuera de mí no hay Dios.
Entonces, ¿es eso verdad? Bueno, tú y yo estamos llamados a ponerlo a prueba. ¿Puedo realmente ahora, en este mismo momento, construir una conversación simple que, si es cierta, implicará que realicé mi objetivo? ¿Podré entonces ser fiel a esa conversación o me desviaré de ella? Pues te lo digo, es muy difícil. ¿Parece tan simple? Ciertamente podría tomar una pequeña conversación entre un amigo y yo en un diálogo y decirle que todas las cosas son como me gustaría que fueran, que tengo esta meta y aquella meta, y te das cuenta de que todo fue tan simple y tan natural, que todo encajó. ¿Realmente podrías creer en eso? Pues la cosa está en probarlo. Y ve cuánto tiempo puedes continuar esa conversación sin desviarte. Lo he probado una y otra vez, cada vez que logro cumplir con lo que exijo con palabras. Pero nuevamente citando a Shakespeare, es una gran virtud, y el que puede hacerlo es una noble virtud, seguir tus propias instrucciones. Entonces, puedo enseñarte. Es fácil, mucho más fácil enseñar a 20 lo que es bueno hacer, que ser uno de los 20 que seguir mis propias enseñanzas. Pero ahora permítanme compartir con ustedes una historia que conozco muy bien, y es la historia de mi padre. Él nació como un hombre blanco muy pobre en la isla de Barbados. Mi madre nació pobre. Ella no tenía nada, pero no tenía nada, y procedieron a tener hijos. Nacieron 12 hijos, 2 murieron al nacer, y 10 sobrevivieron. Pero no tenía nada. No sé cómo se enteró de esto, pero la primera vez que me escuchó hablar en la ciudad de Nueva York fue un domingo por la mañana, y cuando regresamos al apartamento él me dijo: «Sabes, todo lo que dijiste esta mañana es verdad, pero ¿por qué le dices a la gente que cierre los ojos? No cierres los ojos, manténlos parcialmente cerrados, porque puedes controlar tu imaginación, y puedes controlar mejor tu atención si los ojos no están completamente cerrados. Cuando me ves por la mañana después del desayuno, reclinado en mi silla, podrías pensar que simplemente estoy durmiendo, porque él era un gran bebedor. Me dice: podrías pensar que simplemente estoy durmiendo, pero no estoy durmiendo nada, estoy haciendo mi trabajo del día. Traigo ante mi mente a los hombres con los que quiero tratar ese día, y controlo la conversación. Les digo exactamente lo que quiero decirles, como si fuera verdad. Dejo que me digan y confirmen que es verdad, y luego, cuando estoy completamente satisfecho con mi conversación interior, me voy a la ciudad. Y funciona de esa manera. Ahora, él empezó detrás de la bola 8. Tenía que alimentarse él mismo, a mi madre, a mi abuela y a nosotros 10, además de algunos sirvientes. No fue fácil, pero cuando murió en 1959, pudo dejar a sus 10 hijos, porque mi madre le precedió mucho antes y nunca se volvió a casar. Ella murió en el 41 y él me dijo: «He sido tan feliz con tu madre que no podría volver a casarme nunca más». Así que permaneció soltero hasta que murió a la edad de 85 años. Pero cuando murió, ese hombre pobre pudo dejar a una familia de 10 personas ricas de forma independiente, y a cada una, no solo colectivamente. Nos lo dio a cada uno individualmente como un bloque de acciones de la empresa, solo a nosotros 10. En 1951 eso equivalía entonces a un ingreso independiente para cada uno de nosotros. Y se ha triplicado desde que nos lo regaló cuando murió en 1959, bajo el control de mi hermano Víctor, que practica lo mismo, el mismo principio. Víctor no fuma ni bebe, pero se sienta solo, y en su habitación también mantiene sus pequeñas conversaciones internas, premisas de deseos cumplidos, y puede controlar completamente esa imaginación suya. Puede controlar completamente la conversación interna, y las cosas funcionan tal como él las ha determinado. Nunca va a la iglesia, es un hombre religioso en el verdadero sentido de la palabra. Da generosamente a organizaciones benéficas y a todas las personas. Nunca sabrías a cuántas personas ayuda en la isla porque nunca lo publicita. Eso funciona para él, porque ha descubierto que las conversaciones internas son suficientes. Entonces se nos dice: al que ordene correctamente sus conversaciones, le mostraré la salvación de Dios.
Y luego se nos dice cómo hacerlo. Despojaos de vuestra vieja naturaleza que pertenece a vuestras conversaciones anteriores. Y sabes, día tras día hay ciertas personas que ejecutan lo mismo, como un registro del pasado, y lo hacen una y otra vez. Y cuando te las encuentras, comienzan a platicarte lo mismo, justo donde lo dejaron la última vez que hablaste con ellos. Cuentan la misma historia una y otra vez. Qué mala es ella conmigo, o qué desagradable es conmigo, puras quejas. Y después de un año completo, cuando regresas a la ciudad, continúan justo donde lo dejaron antes otra vez. Y se preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, aquí, en el mejor libro del mundo, se nos dice por qué. Porque si mi conversación determina mi naturaleza, ¿cómo puedo cambiar la forma cuando la forma depende de mi conversación interna? Entonces, mi conversación interna en realidad está determinando todo el asunto. Pero el hombre piensa que fue solo algún ser externo llamado Dios, cuya palabra no podía regresar a él vacía, que tenía que prosperar en aquello para lo cual fue enviado porque se ha divorciado de Dios. Recuerda esto, el nombre de Dios por los siglos de los siglos y para siempre es Yo Soy. Él dijo, ese es mi nombre para siempre, y con ese nombre seré conocido por todas las generaciones. Esto aparece en Éxodo capítulo 3 versículo 15. Bueno, antes de que te dieran el nombre de Juan o María, tenías el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yo Soy. Eso debería preceder al nombre que ahora usas como Juan. Porque si te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Antes de decir Juan, vas a decir Yo Soy. Y vas a decir Yo Soy Juan. Entonces precediste a la pequeña máscara llamada Juan y declaraste que yo soy. Bueno, ese es el nombre de Dios. Entonces, ese es aquel de quien se habla en las Escrituras, cuya palabra no puede regresar vacía, sino que debe cumplir lo que Él se propuso. Debe prosperar en aquello para lo cual lo envió. Quizá digas, qué simple es esto. ¿Quieres decir que podría empezar esta noche? No voy a la iglesia, no soy una persona religiosa, no he hecho nada en el mundo. ¿Y quieres decir que tengo este talento? ¿Es este el ser de quien habló Hermes Trismegisto cuando dijo, Dios dio un regalo al hombre y a ninguna otra criatura, y este don es la mente y el habla? Bueno, puedo hablar y tengo una mente. Y luego me dice que el habla refleja la mente, y que la mente refleja a Dios, y que como es el hombre, así es Dios. Como es Dios, así es el hombre. Y si Dios refleja mi mente y mi mente refleja mi discurso para cambiar cualquier producción en mi mundo, tengo que cambiar el discurso. Entonces es simplemente lo que la mente refleja, y la mente refleja a Dios.